¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Buenos días. Acá en este lado del planeta son las 8:39 de la mañana. Me entré bien rapidito aquí para comentarles. O sea, son temas que a veces como que, no. Este tema es un tema que yo jamás había tocado porque pues todavía no estaba preparada para hacerlo legalmente, pongámoslo así. Hace poco yo acabo de culminar, lo que podemos llamar un divorcio, ¿no? O sea, entonces la pregunta de todas las personas, sea hombre, mujer, ahora hay que decir todos y todas, ¿no? O sea, hay que decir así también para no ofender a nadie. Bueno, me divorcié, ¿qué hago, no? Incluso hay un libro acerca de eso. Entonces, charla con Queen Amaya es una charla la cual yo me baso en experiencias personales, sean la mía o de otras personas que han compartido una historia conmigo y yo vengo y se la comento aquí a mis seguidores, ¿no? El momento de separación de una pareja es devastante, es muy devastante, cual sea que sean las razones, ¿cierto? Y no nos vamos a ir en profundidad de qué razones o no conlleva a una pareja a separarse. O sea, cada individuo y cada pareja tiene una mente, o sea, tienen ciertos problemas que ellos enfrentan y por cosas del destino pues no se pudo, ¿no? Yo me separé durante el tiempo de la pandemia, entonces que eso fue terrible. Y en ese entonces, pues yo decía, Dios mío, ¿qué hago? ¿Qué voy a hacer? Etcétera, etcétera, ¿cierto? Y a veces, así uno sea una persona, o sea, yo siempre he trabajado como trabajadora social, siempre lo he hecho, en diferentes áreas de las ramas de lo que podemos llamar, obras sociales. Y a pesar de eso, yo era una persona muy escéptica a lo que se llama terapia, ¿no? Yo decía, ay, qué horror, que esto y lo otro, y lo veía muy negativo. Pero las mujeres, tanto como los hombres, deberían buscar ayuda. Y yo sí la busqué. Yo busqué esa ayuda y tuve la opinión de una persona ajena a mi familia. Es que es muy diferente usted hablar con su mamá, con su papá, con la tía. Todo el mundo te va a acusar, todo el mundo te va a decir hasta misa. No van a ser empatéticos. Así ellos crean que quien tuvo la culpa, no, ellos no van a ser empatéticos. Ellos no te van a dar esas palabras. Ellos no te van a dar esa visión, ¿no? Fuera del agua que tú necesitas en ese momento para tú ver en realidad las cosas. Entonces, lo primero cuando ustedes comienzan este proceso de divorcio, ustedes tienen que sanar sus heridas y sí recomiendo la terapia. Yo tomé terapia, o sea, no me da pena decirlo y lo tuve que hacer para mi salud mental, para seguir con mis responsabilidades. Llegó un momento de mi vida, ¿cierto? Que una cosa era la pandemia, ¿cierto? Otra cosa era la crisis que yo estaba pasando, ¿no? Entonces, como mi mamá no entendía ciertas cosas, ¿entiendes? O sea, yo no la voy a culpar ni apuntar con el dedo. Entonces ella decía, no, eso es la pandemia, eso es el coronavirus, eso es no sé qué. O sea, siempre tapando y no veía la realidad. Entonces yo le decía, bueno, está bien. Estamos en pandemia, estamos en cuarentena, estamos en un lockdown en este momento. Pero pues yo veo gente en la calle, ¿no? O sea, tampoco es que la gente tenía miedo de salir, ¿no? Había gente en la calle, había gente que tenía que salir a trabajar, había gente que tenía que hacer cosas. Entonces, este momento de separación que a mí me ocurrió en un momento también que colapsó con un encierro obligado que el gobierno. Y yo de por sí siempre he sido una persona que anda en la calle.
haciendo actividades, me gusta ir al parque, me gusta ir acá, bueno, a toda parte. Y como pues yo ya no vivía con mi mamá, ¿no? Entonces, no, estaba feliz de tenerme en casa, ¿no? O sea, ay, qué bueno, ¿no? Entonces, yo le decía a ella, yo le decía, mamá, ¿cómo usted cree que yo estoy bien? ¿Cierto? Pasan horas, días. Ay, hijo de madre, ese perro empezó a chillar. Ay, Dios mío. Qué horror. Es que, yo le decía, mamá, pasan horas, pasan días que yo estoy encerrada y no salgo para ningún lado. ¿Y usted cree que eso es normal? Entonces me dice, ay, es que eso es la cuarentena, es que eso es el coronavirus. Espérese que esto se acabe y verás que usted sale otra vez para la calle porque usted es una callejera. Bueno, y yo, o sea, yo estaba viendo un momento como lo describió mi psicóloga, que era de extrema depresión, ¿no? Pero yo no, o sea, yo sabía que había algo en mí que no estaba bien, ¿no? Pero no tenía como esa empatía, incluso en mi propia familia, como para decirme, ay, si usted tiene un problema, vaya, busque ayuda. ¿Ya me entiende? O sea, no. Entonces yo tengo esa familia tradicional que no cree en ese cuento de las terapias, no cree que uno de ir a un psicólogo, hablar y cosas así, ¿cierto? Le va a hacer bien, ¿no? O sea, yo hablo por mí, pues, o sea, por el círculo del cual de mi familia, pues todos familiares míos en Colombia no son así, o sea, que no van a decir de que yo esté hablando mal de ellos o lo que sea. O sea, pero, o sea, no lo veía necesario de, ay, no sé lo que es la cuarentena, usted se está metiendo cucarachas en la cabeza y entonces como que tapan y tapan la realidad. Entonces, aquellas personas que en ese momento están pasando por unos síntomas así, o sea, yo no quería salir del cuarto. Yo me pasaba horas en mi cuarto, horas y horas, días sin salir del cuarto. ¿Me entiende? Me bañara porque me tocaba bañarme. ¿Me entiende? Me bajaba a comer porque me tocaba comer. Pero no era porque, ay, qué rico que es de comer ahora. No, no era no, ese no era el sentido. Entonces yo dije, aquí hay algo mal, ¿no? Entonces yo busqué ayuda y la psicóloga me ayudó a tener diferentes técnicas, pongámoslo aquí, para yo reconocer, estoy cayendo otra vez en esa depresión, vamos a salir de eso. Entonces ella me recomendó de que cuando yo veía que pasaban 4 horas y yo todavía estaba en mi cuarto, que inmediatamente saliera, ¿no? O sea, salga de ahí, vaya afuera, respire el aire, esto y que lo otro. Entonces yo comencé a hacer todas esas cosas. Y después eventualmente, ¿cierto? Fue que yo dije, ay, pues yo me voy a quedar en este cuento. Y comprendí, oh my God. Entonces ahí fue cuando, o sea, yo siempre he hecho videos. Las personas dicen, ay, ¿esta desde cuándo ha sido? Toda mi vida he hecho videos. Yo tengo videos en VHS que yo nunca he podido publicar porque eso, para intercambiar, o sea, para convertir eso en MP3 para que se pueda ver en una computadora en forma de video, eso cuesta mucho dinero. Pero toda una vida yo he hecho videos, toda una vida yo he hecho todo esto, toda una vida. De ahora, eso siempre lo ha sido. Ahora es que hay la facilidad de hacer videos y tener una conexión más directa con el público. Pero toda la vida lo he hecho, toda la vida lo he hecho. Entonces esos fueron los motores los cuales yo me incorporé a TikTok, ¿no? Y ahí fue que comenzó toda esta aventura. Y ustedes me ven hoy ahora aquí con un fanpage que se llama Charla con Queen Amaya, la voz de la comunidad. Bueno, en fin, entonces pues eso es un proceso, no pasó que es que, no, eso fue un proceso. Entonces yo les recomiendo que ustedes y no tengan terapia. Ok, bueno, pasó el tiempo de la terapia, ustedes ya sanaron sus heridas, whatever. Ok, se llegó la hora, no, o sea, de usted pues aceptar, esto ya está totalmente destruido, esto está mal. Tenemos que ya separarnos. Yo soy una de las personas que no recomienda estar con una persona casada si no van a estar juntas. No hagan ese error.
no hagan ese error. Entonces, yo recuerdo que a mí me dio el coronavirus, el primero. Y yo me sentía ahogada en ese momento, así. Y yo dije, ay, jue madre, yo me voy a morir. Yo no he arreglado este mierdero. Y entonces yo, ay, jue mamá. Bueno, gracias a Dios no me morí todo eso, pero yo estaba diciendo, oh my God, ¿y si yo me muero, qué va a pasar? Y más cuando yo me casé, ¿cierto? Yo no tenía lo que le llaman un contrato prenupcial, ¿no? Entonces a veces dicen, ay, yo cómo voy a humillar a mi mujer con eso. No. Si ustedes tienen hijos, ustedes tienen que proteger a sus hijos. Lastimosamente, yo no pensé en esas cosas. Y yo no tenía eso. Cuando llegó el momento de de pedir el divorcio, pues, ¿cierto? Primero que todo, yo ya dije, yo firmo el divorcio, lo que sea, vamos a hacer el contrato. Entonces, esto es algo que pasé ya esto más corto, porque a mí no me gusta hacerlo tan largo. Eso es algo que es muy importante, porque yo tengo propiedades premaritales, o sea, propiedades que fueron antes del matrimonio. Y como yo no hice un contrato prenupcial, yo no podía divorciarme al menos de que ciertas cosas en ese divorcio se dijeran, ¿cierto? O sea, si usted ya se va como a la batalla de que estar pidiendo pensión de esposa, que una cosa, que lo otro, entonces eso va a ser un divorcio larguísimo. Un divorcio que no, yo no te da ni un peso, que bla, bla. Entonces, piénsenlo muy bien. Bueno, si es Donald Trump, si es un supermillonario, claro, yo voy a pelear. Pero un asalariado, come on, ¿qué vas a pelear? O sea, yo puedo trabajar, mantenerme, yo qué voy a pelear, ¿me entiendes? Me casé con un asalariado igual que yo qué voy a pelear, nada. Entonces, tanto como yo renunciaba a que cobrar una pensión de esposa, cobrar lo que supuestamente una esposa tiene derecho, ¿no? Tanto como yo lo renunciaba, él lo renunciaba, ¿cierto? Y es mejor hacer un divorcio de mutuo acuerdo para usted no tener que ir al juez, ¿cierto? Eso se llama un divorcio no contestado, ¿no? El cual los dos llegaron a un acuerdo, ¿cierto? Lo firman, lo notarizan, él lo notariza, usted lo notariza, se lo entregan al abogado que está encargado del divorcio, ¿cierto? Y después el abogado lo presenta en corte y cuando ya el juez ve que, estos llegaron a un acuerdo, él solamente lo firma y divorciados quedan. Si ustedes ya se meten a hacer divorcios de abandono de hogar, que yo no sé, que eso es supremamente largo. Y honestamente no lo recomiendo, al menos que esa persona, ¿cierto? Digamos, si ustedes hacen un divorcio así por abandono de hogar, él me abandonó, yo no sé dónde está, pero ustedes sí saben dónde está él, mejor vaya, búsquenlo, que siempre lo van a encontrar. Ese man tiene una tía, ese man tiene un hermano, ese man tiene una mamá. ¿Ya me entiende? O sea, busquen al man, dígale, vea, yo me quiero divorciar. Si él también se quiere divorciar, hágale, ¿cierto? Pero no se pongan en ese cuento. Ya si el hombre, usted sabe dónde está, usted va y habla con él y él le dice, yo no me quiero divorciar, bla, 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 bla. Entonces se puede hacer otra clase de divorcio, pero oh my God, eso se toma muchos años. Y si hay hijos de por medio, eso es peor aún. Entonces yo les recomiendo un divorcio no contestado, ustedes llegan al acuerdo y ya. Si usted es una persona que tiene propiedades antes del matrimonio, asegúrense en que en ese divorcio mencionen las propiedades premaritales, o sea, antes del matrimonio, y las propiedades que se adquirieron en el matrimonio, ¿ok? Digamos, hay personas que compran una casa y la pierden y ya esa casa no existe, entonces ahí se puede poner que premaritales existen, pero maritales no existen. Entonces,
que ninguna de esas cosas va a incluirse ahí en el, que la, o sea, se dice waive, que usted firma, o sea, que yo no más, ¿cierto? Entonces, tiene que mencionar ese divorcio, que esa persona está renunciando a sus propiedades premaritales, que está renunciando a la pensión suya del Social Security, al survival benefit que le da el Social Security si usted, por ejemplo, muere y le dan a esa persona. Tiene que mencionar pensiones que pueda él reclamar de su trabajo, porque hay trabajos, pues como el mío, que yo tengo, aparte de los que lo que da el gobierno, están los de mi trabajo. Entonces, a todo eso, yo lo hice renunciar, porque no, señor, así no. No, usted ya no estamos juntos, entonces vamos a renunciar. Y yo renuncié lo mismo. O sea, fue algo de los dos, no de que yo gané, él perdió, o él ganó, yo perdí. No, los dos. Entonces, por eso se llama un divorcio sin contestar. Entonces, si ustedes ya no tienen... Y acordamos en ese divorcio que no vamos a tener ningún contacto ni de mi parte de él y yo de él, que no vamos a perturbar la paz de ninguno de los dos, etcétera, etcétera. Y más aún porque no eran hijos. Entonces, ya, se acabó. ¿No? Como dice la Lupe, se acabó. Entonces, cuando ustedes hagan ese acuerdo, que tenga eso, porque no se hizo, y eso lo tienen que tener muy en cuenta, no se hizo un contrato prenuncial. Entonces, al no tener ese contrato prenuncial, se hizo otro contrato, como si hubiese sido el prenuncial, pero especificando todas esas áreas que nos hicieron antes de casarse, ¿no? Muy importantes, muy importantes. Entonces, sí, porque yo me puse a pensar. Porque, por ejemplo, si usted no especifica que la persona está renunciando a los survival benefits del Social Security y usted se divorcia de esa persona después de 10 años, ¿cierto? Y usted no lo especifica en ese divorcio, esa persona puede cobrar ese beneficio. Imagínense, yo me moriría y estuviera revolcándome en la tumba. Estoy revolcándome en la tumba. O también, por ejemplo, hay hombres que están casados con mujeres por muchos años, y rehicieron su vida, se olvidaron de que están casados, porque pues nunca les pasó por la cabeza el divorcio, porque estaban concentrados en hacer otras cosas, adquirieron ciertas propiedades fuera de los Estados Unidos, etcétera, etcétera. Y ahora que ya están más viejos, dice, ay, jue madre, si yo me muero, ¿qué va a pasar con mis hijos? ¿No? Y en ciertos países hay leyes de la propiedad comunitaria, como lo que es en Colombia, ¿no? Entonces, cuando usted compra propiedades en Colombia y aparece una mujer con un papel legal, ¿cierto? Entonces ahí va a haber un problema, ¿cierto? Entonces, eso sí tienen que dejarlo muy claro antes de divorciarse. Y ya después de ahí que se somete eso a corte, solamente se esperan unos meses que el juez vea esos documentos, los sella y divorciados quedan, ¿ok? So, este es el mensaje que yo quise darle a aquellos hombres o mujeres que están pensando en un divorcio. El mejor divorcio es el no contestado. Hacer un mutuo acuerdo. Y si ustedes por qué razón no hicieron un contrato prenuncial antes de casarse, tienen que hacer ese affidavit donde especifique todo lo que ustedes quieren que no suceda al momento de un divorcio. Muy importante, muy importante. ¿Ok? Porque, baila, ya cuando eso se firma, usted ya quedó expuesto a que si algo sucede, ay, jue mamá, ¿no? Entonces, con esta me despido, ¿cierto? Espero que hayan aprendido un poquito de mi historia. Y pues, en toda etapa que uno va terminando, en todo capítulo que uno va cerrando en su vida, ¿no?
La única lección que yo puedo decir, ¿cierto? Porque yo no estoy aquí ni hablando mal, ni hablando bien de esa persona. Y reflejando, pues, ¿qué hice? ¿Qué error cometí? ¿Cierto? Yo cometí demasiados errores y es bueno aceptarlos, ¿no? Uno, ¿no? Y uno de los principales que yo creo que yo cometí, oh my God, que yo dije, wow, porque en mi primer matrimonio no fue necesario, tuve suerte, ¿no? Ustedes tienen que conocer la mamá de ese hombre. Ustedes tienen que conocerla. Ustedes tienen que saber quién es esa mujer. Ustedes tienen que saber qué influencia esa mujer tiene sobre ese hombre y si usted en realidad quiere eso en su vida, ¿no? Lastimosamente yo tuve una buena suerte el primer matrimonio que yo tuve, pero pésima suerte en el número 2. ¿Cierto? Y no estoy hablando mal de esa señora ni nada, sino que así era la cultura de ese entorno donde él venía. Y no era algo como que yo hubiera podido soportar, ¿no? Esa no fue la razón por la cual yo me separé y divorcié de él, porque había más factores aún. Pero una de las principales que comenzaron a dañar esa relación fue la intervención, ¿cierto? Porque yo tuve esa culpa de no prestarme como la tarea, invertir el tiempo, dinero, ven, y yo voy a conocerla, voy a viajar y la voy a conocer. No, porque yo nunca lo vi necesario porque en mi primer matrimonio no me pasó eso. Entonces, como yo no tenía esa previa experiencia, porque si a mí me hubiera ido mal en el primero, créanme, que no me caso. Pero eso sí, conozca muy bien a esa mamá de este hombre. O sea, sí son mujeres, ¿no? Conozca muy bien a la mamá de ese hombre. ¿Qué influencias ella tiene sobre él? Especialmente de poder de decisión, ¿no? Y qué tan influente es ella en la cabeza de ese hombre, ¿no? Muy importante. Conozca muy bien la familia. Comiencen a hacerse esas preguntas. Ay, ¿y yo me voy a aguantar esto toda la vida? Porque, o sea, si usted va a hacer un juramento donde usted va a jurarse fidelidad, etcétera, 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 una persona, ¿me va a aguantar todo esto toda una vida? Entonces comiencen a visualizarse si está presentando esos síntomas esa señora. Entonces ahí ustedes frenen, por muy enamoradas que están del macho, frenen y háganse saber, ay, uy, yo lo quiero mucho a él, pero como dice la canción, te lo agradezco, pero no. Yo no me voy a aguantar esto toda la vida. Entonces, esas fueron cosas que yo no me cuestioné. Cosas que yo no pensé. ¿No me entiende? Sí había futuro, sí había como, digamos, una especie de, bueno, si yo en el momento que decidí separarnos, si hubiese habido una intervención, hubiese habido una garantía de que esas cosas ya no iban a influenciar más en mi matrimonio, que la influencia de pronto ciertos familiares iban a echar para atrás, iban a dejarnos tranquilos, ciertas amistades, etcétera, etcétera, no iban a interferir. Si hubiese esa garantía, se lo aseguro de que yo estuviese casada en ese momento, pero no la había. No la había. O sea, era algo irreversible. Se tenía que hacer. No había marcha atrás. Porque, como dicen por ahí, perro viejo no aprende trucos nuevos. Entonces, no, eso no iba a pasar. Las personas ya cuando tienen cierta personalidad, las personas cuando ya tienen cierta edad, no van a cambiar. Entonces, eso es imposible. De pronto yo no era esa persona indicada para tolerar, pongamos la palabra, tolerar esa clase de, porque era cultural, ¿cierto? Cultural, social, el entorno, etcétera, etcétera. O sea, había esos puntos ahí que no eran parte de mi formación, entonces yo no la iba a tolerar, yo no
O sea, yo no iba a poder con esa vaina. No lo iba a hacer. No, o sea, yo tengo mi formación muy definida. Entonces había demasiadas influencias que no permitían que nos desarrolláramos como una pareja. Entonces yo dije, no, esta vaina yo no me la voy a aguantar más. Entonces, por esas razones y muchas más que yo no voy a decir, ¿no? De pronto, más adelante, quién sabe, de pronto me abra con ustedes. Pero honestamente, pues, es que no las veo necesarias. De pronto, no sé, no queda saber. No las veo necesarias. Pero eso sí fue un grave error. Y esas fueron una de las razones por las cuales hoy yo les hablo a ustedes de un segundo divorcio, el cual yo estoy enfrentando en este momento, el cual ya culminé el sentido de que se terminó el contrato, que ya lo colocamos en la corte y estoy esperando que el juez solamente le ponga el sello y ya yo seguir y él seguir con su vida. Entonces tenía que dar este mensaje porque muchas personas en el momento de divorciarse de pronto firman un divorcio hacia las carreras y dejan cabos sueltos. Entonces, si esa persona, tú no tienes hijos con ella, no tienes ninguna relación sanguínea, porque si hubiese sido un padre de un hijo mío, pues créanme que la relación hubiese sido totalmente distinta. Es que cobre el social, que hijo de madre, el papá de mi hijo, pero es que no lo es. Pues que cobre tal beneficio, pues ese es el papá de mi hijo, pero no lo es. Entonces, tienen que ustedes tener ese judgment, yo no sé cómo se dice en español, ese juicio, ustedes mismos lo hacen ustedes, y ahí pues ustedes verán qué le van a dar a ese man o qué no les van a dar. ¿Ya me entienden? Eso ya es de ustedes, ¿ya me entienden? Pero, o sea, en mi caso, pues si no había nada, pues nada se va a llevar, punto. Así de sencillo. Bueno, este es mi segmento charla con Queen Amaya, la voz de la comunidad. Yo siempre hago lives cuando no tengo tiempo, sea desde mi casa o mi carro, lo que sea. Y es algo pues que ya no me duele hablar, no. ¿Cómo les explico? Ya, pues como quien dice, bueno, ya, como dice la canción de Daddy Yankee, lo que pasó, pasó, ¿cierto? Entonces ya, pues, pasé por ese proceso de sanación. Cuando uno ya pasa por ese proceso de sanación, comienza a hacer decisiones racionales, no irracionales, sino racionales. Porque uno no puede hacer decisiones con rabia, uno no puede hacer decisiones sin los 5 sentidos, pues, como quien dice, ¿no? O sea, con rabia, con dolor, con muchas cosas. Entonces, no basta uno estar bien sano, ¿cierto? Entonces, ahí sí. Bueno, espero hayan aprendido algo de mi experiencia. No me da pena decirlo, pueden hablar lo que quieran las personas que me conocen no personalmente. Muchas personas me he dado cuenta que están hablando barbaridades de mi persona, ¿cierto? Pero pues en sí nunca no me han conocido íntimamente, sino que son habladurías que yo sé, y no puedo decir directamente quiénes son, ¿cierto? Que se han encargado de estar hablando de mí, etcétera, etcétera. Pero me resbala, me importa un bledo, como dice la canción y todo eso. Y les dejo con esto. Recuerden que cada historia tiene 2 versiones. Entonces, si esas personas chismosas, bochincheras que están hablando de mi persona, solamente han escuchado una versión, más no han escuchado la versión mía. Entonces, aquellos bochincheros, habladores, lenguisueltos, los invito a que me llamen al 347-593-6959. ¿Ok? Si me están escuchando. Y me llamen, me pegan un WhatsApp olímpica, ¿yo? ¿Ok? Me llaman y yo les cuento mi versión de la historia si tanto les interesa mi vida.
Y no, porque, jue madre, eso es muy importante porque hablan de mí. Y lo más chistoso es que las personas son tan estúpidas que creen que yo no sé. Y yo sé. Porque ¿qué le parece que a la persona que le contaron, ¿cierto? También me conoció a mí. Y por muchos años. Entonces esa persona lo escuchó, ¿no? No sé qué le dio. Pero de todas maneras, aterrizan o me llaman a mi WhatsApp y me cuentan. O me cuentan. Lastimosamente, eso es lo que está sucediendo. ¿No me entiende? De una u otra manera. O sea que ustedes, bochincheros, chismosos, lenguisueltos, tengan cuidado, porque yo sé quiénes son. Y si yo no los he enfrentado, es porque yo a usted no les voy a dar el gusto que me diga, ¿qué? Yo jamás. Bueno, ahí aclarando y dejando saber a los bochincheros, mentirosos, lenguisueltos, que yo ya sé lo que están hablando de mí. Y me importa un bledo, ¿ok? Bueno, en fin. Entonces, recuerden, mujeres, hombres, muy importante, es mejor hacer un divorcio no contestado, aclarar ciertas cosas que ustedes quieren antes de que ese divorcio suceda, tener mutuo acuerdo y ese divorcio les sale en menos de 6 meses. Esto es Charla con Queen Amaya, la voz de la comunidad, y nos vemos en la próxima